Repertorio clásico con D4, enfrentando la India de dama, donde ellas juegan alfil A6. Esta variante es interesante y tal vez más complicada y compleja que las líneas que estudiamos anteriormente, donde el negro juega el clásico alfil B7. Recuerdo que esta variante con las negras la jugué en varias oportunidades, pero me viene más a la memoria una que jugué en un semifinal nacional del Campeonato de Cuba, el año no lo recuerdo, donde empleé esta variante y obtuve la victoria, no por la variante, sino también por alguna ayuda de mi adversario. Pero me gustaba esta línea. Las negras, con esta jugada, fuerzan al blanco a tomar una decisión contra el débil peón de C4. Nosotros vamos a estudiar la línea que surge después de los siguientes movimientos de esta apertura, con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, G3, alfil A6, y estudiaremos como línea fundamental, que es la más empleada, caballo de B a D2. Las negras normalmente acaban retirando su alfil a B7. La pregunta es si el tiempo adicional del caballo de B a D2 de las blancas es un extra o un plus o un menos. Por supuesto, el caballo preferiría estar en C3, pero si las blancas fianchetan su alfil de dama, el caballo puede estar mejor en D2. Son paradojas del juego. En general, con los alfiles de las casillas negras intercambiados y los peones en D4 y C4, un caballo está peor en D2 que en B1, porque desde B1 puede elegir ir a D2 o a C3, que es una casilla en C3 claramente mejor. Con los alfiles sobre el tablero no está tan claro. Esto es bastante complejo. Veamos otras líneas en las que el blanco trata de enfrentarse al alfil A6. Solamente mencionaremos las jugadas. Después usted escoge cuál es la que prefiere. En lugar de caballo de B a D2, tenemos que el blanco puede jugar B3, una jugada que defiende el peón, pretende en su momento desarrollar el alfil por la casilla B2, pero ¿qué inconveniente tiene? Pudiera tener el inconveniente que la dama no puede desplazarse al ala de dama porque el peón de B3 lo obstruye. Ese es un inconveniente. Además que también cosas que el ajedrez plantea, cuando mueves un peón surgen casillas débiles alrededor del mismo. Otra línea es precisamente trasladar rápidamente la dama a 4. Tiene sus ventajas, impide el desarrollo del caballo de B8 y defiende el peón de C4. Pero la dama en general a veces no está bien ahí. En algunas variantes, las negras, por ejemplo, que fue lo que me habían hecho en la partida que había mencionado, las negras juegan C6 y en un momento determinado juegan B5 y después D5. D5 y después B5. Por ejemplo, para que entiendan, digamos, dama A4, alfil E7, alfil G2, C6, enroque, D5, C por D5, ahora B5. La dama se retiraría, digamos, a B3 y C por D5. Esta es una posición bastante cómoda para las negras, que pueden desarrollar posteriormente su caballo a C6 y atacar la dama
etcétera. Es una de las variantes o de la posición que, como le mencioné, había jugado, y esa es una tal vez de los inconvenientes de la jugada dama A4. En lugar de dama A4 existe también dama C2, defendiendo el peón de C4, pero y también apuntando a la casilla E4 con la idea de jugar el avance del peón a E4, pero en algunas variantes, digamos que las negras respondan con alfil B7, controlando o impidiendo el movimiento E4, entonces la dama en algunas variantes no está bien ubicada aquí porque deja de presionar en la columna D, y las líneas que surgen con D5 y caballo H4 que vimos en el vídeo anterior no surten efecto porque la dama no está bien ubicada aquí. La otra línea es algo similar, dama B3. La dama aquí no está bien ubicada, no controla la columna D, que es donde debe estar, y además no cumple ninguna función en este sentido, ni apoyar el avance E4, solamente la defensa del peón de C4. Así que de todas formas nosotros nos vamos a decantar por la línea caballo de B a D2, a lo que las negras tendrían varias continuaciones. La que se considera como principal, o que vamos a considerar como principal, es alfil B4, porque es la de más iniciativa, puesto que está directamente clavando el caballo de D2, amenaza el peón de C4 y también control sobre la casilla E4. Veamos otras líneas de interés que son algo más complejas. Digamos, en este momento C5, una jugada interesante, pero como le dije, de mayores complicaciones, donde el blanco también debe jugar activo. Por ejemplo, lo mejor en este momento es E4, un juego activo en el centro. Las negras tranquilamente contra alfil G2 jugarían caballo C6. Y en este caso las posibilidades están igualadas. El negro tiene buena acción sobre el centro. Pero veamos la línea que surge con E4. C por D4. Aquí veamos cuál es la idea de que E4 sea lo mejor, puesto que si ahora caballo C6, entonces las blancas pueden jugar el avance E5, caballo G4, H3 y tienen una fuerte iniciativa, una clara ventaja para las blancas, que después de la retirada del caballo de G4 pueden avanzar su peón a D5 y obtener una fuerte estructuras de peones en el centro. Un grupo de par de peones en E4, en E5 y D5 que son muy fuertes. Así que tendríamos, por ejemplo, C por D4 como mejor opción, E5, caballo G4, H3, caballo H6, alfil G2. Vamos a seguir un poco más para tener más ideas de estas complejas posiciones. Pueden existir muchas más variantes alternativas, pero vamos a tener algunas nociones sobre esto sin entrar en todo. Caballo C6, enroque, caballo F5, A3, con la idea de expandirse en el ala de dama con B4. Alfil E7, B4 amenaza un doble con el peón en B5, por lo que las negras retiran su alfil a B7, G4, caballo H4. Caballo por H4, alfil por H4, caballo E4, amenazando un fuerte jaque en la casilla D6, así como un posible G5 encerrando el alfil en esa casilla. Por lo tanto, las negras defienden ambas cosas con alfil E7, alfil G5 y ahora dos alternativas, enroque. También las negras pudieran jugar
F6, que esto también, como pueden ver, es un juego bastante complicado para ambos bandos, donde se juega E por F6 y G por F6. Hasta aquí una partida que se jugó en el año 2011, pero las negras deben jugar, las blancas debieron jugar ahora alfil F4, enroque y torre E1. Esta es otra de las buenas tácticas para las blancas en esta posición. Las blancas jugarán en un futuro o próximo o más adelante claramente el caballo a D6 para ganar la pareja de alfiles, o también alfil D6 seguido del avance C5, donde pueden obtener ciertas ventajas o compensación por el peón entregado. Si las negras juegan la tentadora jugada E5, entonces seguiría, por ejemplo, alfil H6 seguido por, digamos, vamos a verlo en el tablero. Si juegan E5, seguiría alfil H6 seguido de un posible caballo G3 y el dominio de la casilla F5. Por lo tanto, sería una posición muy buena. Por lo tanto, las negras ante esa disyuntiva lo que hacen es jugar torre F7, seguiría el plan del blanco alfil D6, torre C8, torre C1, F5, G por F5, torre por F5, C5 y dama F8. Esto es una posición compleja donde el blanco tiene iniciativa por el peón y bastante restringido el juego de las negras. A pesar de que su enroque también ha quedado algo debilitado, la posición de las blancas es preferible. Seguimos entonces con enroque en lugar de F6, a lo que seguiría el cambio alfil por E7, caballo por E7, dama por D4, caballo G6 y F4. Las blancas han recuperado el peón con una evidente ventaja de espacio y cierta iniciativa. Veamos entonces o pasemos a la otra jugada de las negras, donde habíamos mencionado que por regla general el alfil retrocede. Ya el caballo está mal ubicado en D2 y el alfil va a las líneas clásicas, alfil G2 y C5. El caballo aquí entorpece el posible avance de 5, como habíamos visto en la línea principal del vídeo anterior con alfil B7 directo. Pero en lugar de C5 veamos otra alternativa, por ejemplo el desarrollo alfil E7 es seguido con enroque y B3. Sigue C5, alfil B2, D6, manteniendo la tensión central. Si usted desea con las negras no mantener esa tensión y seguir por otra vía de la del cambio de material, con C por D4, seguiría caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, dama C7, E4 y D6. Y ahora dama E2. Las posibilidades aquí están más o menos igualadas, equilibradas. Las negras tienen un sistema erizo, las blancas espacio central y un buen desarrollo, sobre todo el espacio en el centro. Al haber desaparecido el alfil de casillas blancas, las posibilidades de D5 y B5 de las negras aquí se hacen más difíciles y no son tan buenas. Pero bueno, continuemos entonces manteniendo una especie de erizo, pero sin cambiar en D4. Seguiría, o lo mejor en este momento es reforzar el centro con E3. Como veremos, la idea es mantener la dama dispuesta para ir a E2 o a F3, como observaremos en la siguiente variante. Las negras juegan C por D4. También pudieran mantener, como vimos anteriormente, caballo
de B a D7, manteniendo la tensión de la central, donde las blancas entonces responden con dama de 2. La dama aquí tiene una posición mejor que en C2 debido a la posible influencia de las piezas pesadas de las negras en C8. Por ejemplo, si tienen la torre en C8, la dama estaría por rayos X atacada y no está mejor ubicada en C2 que en E2. Por lo tanto, esa es la alternativa. Así que en lugar de caballo de B a D7, C por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, dama D7 y dama F3. Y sin pérdida de tiempo, la dama se ubica en una buena diagonal, dándole a las torres la oportunidad de ubicarse en C1 o en D1, según convenga, y generalmente se ubican ahí en este tipo de posiciones, así como apoyar, si es necesario, el avance del peón a E4. Veamos entonces o continuemos con la línea de C5. E4. Las blancas van rápidamente a por el control central, entrando en complicaciones, porque la línea de la jugada natural que surge del enroque es respondido, por ejemplo, con C por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2 y dama C8, que es una posición igual, aunque la computadora todavía prefiere a las blancas. Las estadísticas de las partidas a nivel de grandes maestros son desfavorables para las blancas. En por ciento, hay variantes que son mejores, otras que no, y eso depende generalmente de los jugadores, de la comprensión de la posición, etc. Así que seguimos con E4. Veamos entonces que las blancas están sacrificando un peón y no es bueno capturarlo. Esto es un error que facilita la tarea al blanco para obtener una amplia ventaja. Lo mejor es la captura C por D4, pudiera seguir la línea enroque de 6, caballo por D4, caballo de B a D7, torre E1 y A6. No es el momento de pasar al erizo por detalles tácticos. Es preferible defender el alfil de B7 primeramente con dama C8, a lo que el blanco responde con A4. Un método de ataque típico cuando las negras no tienen el caballo en C6, que impide la ruptura A5 y mantiene bajo control la casilla B4, que ha quedado debilitada. No obstante, el previo B4 es de tenerse en consideración, seguido posteriormente con el avance del peón A4, A5, según convenga. Así que seguimos con este movimiento A4, a lo que las negras continúan con alfil E7, A5 y B por A5. Esto facilita la tarea de las blancas en el sentido de que permite el control y el dominio del ala de dama. Era preferible dejar la debilidad de B6 en lugar de la de A7, aunque lo más importante es que las blancas podrán hacer uso de la casilla A5. Por esa razón, en lugar de esa captura, es preferible el enroque. Y después, si las blancas juegan A por B6, A por B6, las posibilidades están equiparadas. La posición blanca es ligeramente mejor porque tiene un poquito más de espacio, un poco más de espacio, pero el peón de B6 que ha quedado débil es más difícil de atacar. Por lo tanto, después de B por A5, caballo B3, las blancas tienen aquí una clara ventaja. Otra alternativa es jugar en lugar de dama C8, dama C7,
pero esto es de valor dudoso, puesto que las blancas pueden permitirse el lujo de saltar a B5 ganando un tiempo con el ataque a la dama, que como peor retirada sería dama B8, que es una mala casilla para esta pieza que permitirá el siguiente golpe. Sugiero que aquí detengan el vídeo y encuentren la jugada que hace el blanco en este momento. Pero veamos que las negras pueden jugar dama C6, que es otra opción, que es respondida con A4, A6, caballo D4, dama C7 y A5, que deja a las negras con dificultades estructurales en el lado de dama, garantizando al blanco una clara ventaja, pero en menor medida que la línea que surge con dama B8, puesto que ahora el blanco tiene el golpe C5. Un magnífico sacrificio de peón que libera la casilla C4 para el caballo de D2, permitiendo su entrada en D6. Ahora seguiría D por C5, caballo C4. La invasión en D6 justifica con creces el peón del gambito, el peón sacrificado. E5, F4, alfil C6, A4, A6, caballo de B a D6, jaque, alfil por D6, caballo por D6, jaque, rey E7 y caballo F5, jaque, con una posición muy buena para las blancas, prácticamente ganadora. Seguimos con A6 para impedir el salto del caballo B5 y el blanco responde con A4, dama C7, A5, alfil E7, caballo 2 a B3. Aquí dos posibilidades: el enroque, que parece lo más natural. Lo otro sería intentar activar la torre o desarrollar la torre A8 con torre C8, A por B6, caballo por B6, pero también el blanco tiene el salto del caballo A5 y alfil A8. Esta es la mejor respuesta. Veamos la justificación táctica de la captura del peón en C4. Caballo por C4. Esto es un error táctico. Caballo por B7. Dama por B7. E5. Ataque doble a la dama de B7 y al caballo de F6. Caballo de 5. E por D6. Caballo por D6. Y ahora otro golpe. El sacrificio caballo por E6. F por E6 y torre por E6. Se está amenazando recuperar material y quedarse con un peón de ventaja por medio del alfil D5, con lo cual esa clavada es bastante incómoda. Se defiende el caballo con torre C5 y se refuerza el mismo con torre E5, recuperando la pieza con ventaja. Así que alfil A8, salvando este alfil, y después de B4 las blancas tienen ventaja de espacio y mejor estructura de peones con presión sobre el peón de A6. Si ahora nuevamente se comete el error de capturar el peón de C4, veamos qué pasa. Mejor es en su lugar enroque y las blancas mantienen su ventaja por medio de B5. Tras la captura en C4, el blanco responde con caballo por C4, dama por C4, dama A4, jaque. Ahora cubrirse con el alfil conduce a pérdidas mayores, por lo que las negras juegan caballo D7, puesto que este movimiento, como mencionamos, es respondido con caballo por C6, dama por C6, dama por C6, jaque, torre por C6, E5, ataque doble al caballo y a la torre, caballo D5, alfil por D5, E por D5, B5. La torre está atacada y parece que lo mejor es capturarlo. Capturar el peón con A por B5, pero sigue torre A8 jaque y la posición de las blancas es completamente ganadora. Por lo tanto, caballo D7 es respondido con alfil E3,
amenazando torre de E a C1 con una ventaja ganadora. Las negras aquí prácticamente están perdidas. Regresamos al enroque. Las blancas contestan con A por B6, dama por B6 y la fuerte casilla para el caballo en A5 con una amplia ventaja. Por lo tanto, caballo por E4, que es lo que estamos viendo, que es un error, sigue caballo E5 y ahora dos posibilidades, D5. La otra sería entrar en otras tácticas que no son favorables para las negras, como caballo C3, a lo que sigue dama H5, amenazando, digamos, un mate pastor con dama por F7, G6 y dama H3, con ganancia de material. Ahora el caballo de C3 y el alfil de B7 están atacados. Si las negras cambian los alfiles en G2, entonces la dama capturaría el alfil y quedaría atacado el caballo y la torre de A8. Por lo tanto, perdería. Así que nada de eso es aconsejable. Por lo tanto, D5. A lo que las blancas responden con C por D5 y E por D5. En realidad, las negras están mal. Si se hubiese respondido con caballo por D2, entonces sigue dama A4 jaque, caballo D7, D por E6, una buena jugada intermedia, alfil por G2, E por D7 jaque, rey E7, alfil por D2, alfil por H1, enroque, F6 y dama C4, con posición ganadora. Se está amenazando mucho o demasiado al rey de las negras. Una posición perdida para ella. Por lo tanto, continuamos con E por D5, caballo por E4, D por E4 y dama A4 jaque, caballo D7. La otra forma de evadir el jaque sería mover el rey a E7, pero esto lleva a D por C5, dama D5 y alfil F4, con amenazas como C6 y torre D1, ambas fatales para las negras. Caballo D7, alfil H3, reforzando el ataque sobre el caballo de D7, que es defendido con alfil C8, dama C6, atacando la torre que se va a B8 y ahora caballo por F7, con una evaluación que usted mismo dará como ganadora. Por lo tanto, seguimos con la otra alternativa, D5. No debería igualar, pero puede mantener la desventaja al mínimo. Digamos, alfil G2, alfil E7, enroque. Otras variantes para su elección pueden ser, por ejemplo, usted puede elegir entre estos planes, digamos, cambiar C por D5, así como sobreproteger C4 con B3 o el salto caballo E5 dándole vida al alfil de G2 o esta línea de enroque. En estas líneas que hemos visto es una evaluación más o menos igualada para ambos jugadores, pero posición más cómoda para el blanco siempre. A enroque, seguiría enroque, B3 y ahora dos posibilidades. Ruptura rápida con el peón en C5 o el desarrollo caballo de B a D7, caballo E5, alfil B7, alfil B2, C5, C por D5, E por D5, caballo de a C4, aprovechando que el peón de D5 está clavado, puesto que sería capturado el alfil de B7, torre E8 y torre C1. Y las blancas están algo mejor. Sus piezas menores están más activas, la clavada del peón D es bastante bonita y probablemente emergerá con una mejor estructura de peones. Posiblemente puedan aparecer un par de peones colgantes
Si después del cambio por D por C5, las negras responden con B por C5. O si responden con caballo por C5, entonces surgiría un peón dama aislado. Son modificaciones estructurales que pueden aparecer. Como pueden observar, la aparente tranquila defensa india de la dama no es tan tranquila como pudiera pensarse. Seguimos con C5, caballo E5, alfil B7. Las blancas seguramente están mejor, habiendo ganado un tiempo con una posición bastante fluida, puesto que las negras ahora han hecho alfil A6 y han regresado con su alfil, pero esto a veces en posiciones cerradas no influye mucho. Seguiría D por C5, D por C5, C por D5 y E por D5. Han surgido los peones colgantes famosos, que son débiles pero a veces peligrosos y pueden influir en el ataque. Las blancas lo atacan rápidamente con E4, caballo por E4, caballo por E4, D por E4 y dama C2. Y las blancas recuperarán el peón con una estructura de peones algo superior. No es mucha ventaja, pero como se dice vulgarmente, algo es algo. Alfil B4 responderíamos en este caso con dama A4. También se ha jugado dama C2, que es la jugada más habitual y también le da algo a las blancas. Las negras responden con alfil B7, alfil G2 y nuevamente C5. No es conveniente para ella, o se ha jugado, pero inconvenientemente, alfil E4, porque dama D1, enroque, enroque. Ahora es necesario o perder tiempo con el alfil de E4 o realizar el cambio alfil por D2, dama por D2, D6, B3, caballo de B a D7 y alfil B2. Las blancas tienen cierta ventaja con la pareja de alfiles. Las negras lo han cedido y no se observa que tengan nada como compensación a esto. Por lo tanto, continuamos con C5, D por C5, alfil por C5, A3, enroque, enroque, alfil E7, B4, D6, alfil B2, caballo de B a D7, E4, dama C7, caballo D4, torre de A a C8, torre A C1, A6 y F4. Este es un erizo bastante bueno para las blancas, ya que las negras han perdido el tiempo con alfil A6 y B7 y alfil B4 por C5 y alfil E7. Han perdido varios tiempos con sus alfiles. Normalmente no es fácil para las blancas realizar los movimientos B4 y F4 en el erizo, puesto que estos movimientos en realidad limitan la movilidad del caballo de D7. En algunos casos tiene E5 para regresar a la casilla C6 y en otro la casilla C5 para presionar en el centro. Por lo tanto, es bueno para las blancas tener estos peones en B4 y en C4. No obstante, la posición de las negras es bastante sólida y la lucha está bastante equilibrada y típica de este tipo de estructura, tanto con blancas o con negras. Así que continuamos con la línea dama A4, C5, A3, alfil por D2, alfil por D2, C por D4 y ahora alfil G2. Esta es la línea, digamos, más tranquila, porque la jugada caballo por D4 es el movimiento a realizar si no quieres jugar a táctica. Es la más tranquila, no alfil G2, caballo por D4. Ambos movimientos de la máquina son igualmente favorables para las blancas. Por supuesto,
es muy difícil decir si es mejor una pequeña ventaja posicional gratuita o una grande por medio peón. Según la evaluación de la máquina, un peón se evalúa de 1 y medio peón sería 0.5, que es la evaluación que a veces ofrece la máquina. Seguiría, por ejemplo, alfil B7, F3, enroque, alfil G2, caballo A6, torre D1, caballo C5 y dama C2. Las blancas tienen la pareja de alfiles, que es un plus en una posición bastante equilibrada y posibilidades de que se abra. Así que alfil G2, dejando el peón para capturarlo después, alfil B7, enroque, alfil C6 y dama B3. Esta es una propuesta de la máquina planteada como una verdadera táctica. La otra jugada es dama D1, que es pura igualdad, que ha sido empleada en la práctica magistral. Dama B3, digamos alfil por F3, dama por F3, caballo C6, E3, torre C8. También las negras pudieran jugar D por E3, dama por E3, enroque, torre de A D1, torre C8, alfil C3, con dos espléndidos alfiles por dos caballos en posición abierta, presión sobre el peón D y una dama mucho más activa. Las blancas tienen más que suficiente por el peón entregado. Siguiendo con torre C8, E por D4, caballo por D4 y dama D3. Y podemos aplicar el mismo comentario anterior, donde lo podemos repetir. Dos espléndidos alfiles contra los caballos en posición abierta, presión sobre el peón D y una dama mucho más activa. Así que esta es una táctica totalmente correcta, a pesar de que la posición está igualada y las blancas han sacrificado un peón. Usted elige cuál jugar en sus partidas. Un vídeo bastante extenso, con muchas explicaciones, pero también con elementos estratégicos, con elementos tácticos que en realidad van a ayudarlo no solamente en la comprensión de esta variante de la India de dama alfil A6, sino en diferentes posiciones que se presentan en defensas similares. Sin más, como siempre, deseamos que les sea de utilidad este vídeo y nos veremos en otro con Ajedrez con Boudy. Chao.